Esto le puso los pelos de punta a más de uno. Y vamos a ver, porque están queriendo cambiar la ley que regula los contratos de renta en este lugar, en este Distrito Federal. A mí me gusta seguirlo llamando Distrito Federal. Ustedes disculpen, pero soy antiguo. Entonces, ahora los contratos de renta que se firmen en este Distrito Federal, primero están pidiendo que tenga una duración de 3 años. Es un poco la equivalencia a la renta congelada, porque tú le haces un contrato por 3 años a alguien y se mantiene. Así es, y no puedes subirlo más de una cantidad. Esa es la renta, se congelan todas las rentas de nuevo. Y otra vez lo que va a suceder es que ya no va a haber inversión para construir vivienda en renta. Yo me acuerdo. Es lo único que se logra. Se quiere hacer que los caseros, le hagan el favor al gobierno de resolver el problema de la falta de vivienda. El gobierno, hay un derecho a la vivienda. Con un derecho, el gobierno tiene obligación de hacer que se cumpla, pero no los particulares. Y claro, pues la gente que invierte su capital en una vivienda en renta y después resulta que ya es válido no pagarle, es decir, retirarle el pago, pues deja de ser negocio para esas personas. Entonces ya no va a haber vivienda para renta. Y luego ponen más severas las restricciones fiscales para la renta. Toda la renta, claro, todo el mundo piensa en los departamentos de lujo y demás, ¿no? Pero hay la mayor parte de la vivienda en rentas sucede en zonas precarias, en donde darles toda una severidad fiscal tanto al casero como al inquilino, pues simplemente hace más difícil el resolver el problema precisamente de la falta de vivienda económica. La gente alquila porque no tiene dinero para comprar una vivienda y no tiene pues, una oferta de capital como para iniciar la compra de una vivienda. O porque así le conviene. Hay gente que dice, a mí me conviene no comprar una propiedad, sino alquilar. Toda mi vida, toda la vida alquila. Sí. Haga el costo de vivir ahí y no hace una gran inversión. Su inversión la hace en otro lado. Entonces, no, eso ya ha ocurrido y ha llevado a que no se haga más vivienda de renta. Yo me acuerdo cuando las rentas congeladas eran unos lugares cayéndose. Sí. Pero porque la gente pagaba 20 pesos de renta y entonces el dueño decía, yo no le meto un centavo a esa casa hasta que se caiga. Y la gente decía, yo no me salgo porque tengo renta congelada. Y además se iban los familiares a vivir con la persona. Heredaba. Porque heredaban la ventaja. Pero ahora, pensando con este contrato, que además tiene los intríngulis que está diciendo Mario, si la persona que está rentando no puede pagar porque pierde el empleo, no lo van a poder echar a la calle. Se va a tener que quedar ahí porque en lo que se mete un juicio y el juez busca proteger la seguridad de esa familia, no se va a poder echar a la calle, ni tampoco se va a poder exigir el pago de una fianza como se exigía hasta hoy. Porque a veces te destrozan el departamento, la gente que se sale. A veces carga hasta con los muebles del baño y con la tubería y con el cable eléctrico cuando se sale, Alejandro. Yo creo que el gobierno tendría que estar nada más para regular que no haya abuso de parte del arrendador y que no haya abuso de parte del arrendatario. Pero ya este tipo de intromisiones donde te determinan cuánto puedes subir o no,
Yo creo que el gobierno no tendría que intervenir ahí o establecer, es decir, tus rentas tienen que ir dentro de este rango y dentro de este rango, de acuerdo a la zona, a la zona de la ciudad, de acuerdo a donde está ubicado el inmueble y todo eso, y además con respecto a la inflación. Pero imagínate que una persona vive de su renta porque tiene un departamentito, de pronto ya no le pagan, ¿qué hace? El casero siempre pasa a la historia como el terrible abusador. En muchos casos sí lo son, pero también en muchos casos el propio inquilino es el abusador. Entonces, a mí me parece que este tipo de reformas, si es que prospera, o este tipo de leyes, si es que llega a concretarse, son más bien de ánimo populista clientelar. Claro, no tiene que ver con la justicia, no tiene que ver con una economía sana, no tiene que ver con una equidad para todos en términos del arrendador y el arrendatario, porque los dos tienen derecho y obligaciones. Ahora, si quieren de veras ayudar a que exenten del pago de impuestos a los caseros, porque el casero tiene que pagar impuesto por arrendamiento, que es del 30%. Entonces, que lo exenten de eso y que sí, que protejan al inquilino, que el señor ya no pueda, que no haya aumentos sino cada 3 años y que esté limitado el aumento a X, a la inflación, ¿no? Esperemos, pero se le considera una inversión de gran prioridad social y se le exenta del pago de impuestos. Entonces, así se le da a los dos el incentivo para seguir en el negocio. Porque la opción es simplemente el casero que no tiene todo un aparato contable y judicial para defenderlo, pues va a acabar vendiendo, malbaratando su inmueble a los tiburones que sí tienen la capacidad de cumplir todas las condiciones fiscales que está poniendo el gobierno y de aguantarse 3 años con una misma renta y de ir a tribunales para correr al moroso, pagando en esto una gran cantidad. Entonces ellos sí pueden, pero el casero que solo tiene un departamento, que su antigua casa la alquila, pues se ve sujeto a que se la quiten, a que haya un despojo. O tienen medidas y amigos en la fuerza extrajudiciales y son los que ejecutan órdenes muy rápidamente. También. Sí, yo lo que veo es que con esto también se está fomentando una actitud media conchuda por parte de los que estarían rentando, porque dices, bueno, puedes entender que puedan pasar por la crisis de no tener empleo, ¿no? Y no obtener en ese momento para pagar la renta. Pero creo que también hay muchas personas que abusan de esos beneficios, de esas salvedades, en el sentido de que, bueno, pues si no voy a tener que pagar la renta, pues sigo sin conseguir empleo, ¿no? O simulo que no tengo empleo y así me voy saltando renta tras renta y voy perjudicando al que es mi casero. Hay cosas que no puedes estar beneficiando más a un lado que al otro. O sea, yo creo que lo justo es lo justo y se debe hacer un contrato en donde cada quien cumpla su parte, porque desde el momento en que ya no se te vuelve, algo benéfico el que tú rentes a alguien, el que tú tengas una propiedad y la pongas a rentar, ya es como si te arriesgaras casi ya a cederla, porque si las normas del gobierno cambian, ya te pasaron a molar, ya no puede ser una ayuda para ti, sino un riesgo de perder lo poco que tenías. Ahora, si el gobierno quiere hacer una reforma urbana como la que ocurrió en Cuba, pues que pague la indemnización, que nacionalice las viviendas y que pague la indemnización, como ocurrió en Cuba. En Cuba no se pagó inmediatamente la indemnización, se le emitieron bonos a los dueños, que se les nacionalizaba la casa, y solo después, 30 o 40 años después, se les pagó. No, bueno. Pero se les pagó. 30, 40. Pero el actual gobierno, si quiere pues resolver este asunto de fondo, que nacionalice la vivienda
que le pague a los caseros el valor, hacia el chas, el valor de sus edificios, y luego ya que deje vivir gratis a la gente. O que ponga en las condiciones, ¿no? O que pague las rentas caídas una vez También. Eso también sería, porque él tiene los recursos, él tiene la obligación de hacer cumplir el llamado derecho a la vivienda, que es un derecho que se hace descansar en hombros de otros particulares, no de la autoridad. Pero en fin, hay aquí una intención obviamente demagógica, y es de desearse que el legislador no permita este abuso. Salomé Portilla de Chalco, 69 años. Con respecto a los contratos, tengo entendido de que un contrato es para determinar mutuamente el tiempo máximo del alquiler del inmueble, siempre y cuando las dos personas cumplan con sus obligaciones. De otra manera, se rescinde, quiere decir que se acaba. Pues eso es lo que va a cambiar. Eso es lo hipotético, pero en realidad va a estar restringido el derecho a la contratación, porque va a haber restricciones como de que va a ser a fuerzas por un mínimo de 3 años, por una cantidad inamovible. Se va a congelar la renta durante 3 años. Así se derrumbe el peso, no importa. La renta se va a mantener. El señor va a poder dejar de pagar totalmente durante un tiempo indefinido si hay una emergencia como la de ahora, el inquilino. Entonces, saber quién se avienta a hacer nuevos proyectos de vivienda, de renta. Creo que si eso sale adelante va a haber pues se van a apresurar en deshacerse de esa propiedad los caseros, porque el casero en este momento le puede pedir la casa al inquilino después de cumplido el contrato y venderla, que desocupe y vender el edificio a un desarrollador nuevo. Puede derrumbarlo y hacer un nuevo edificio de condominios. Entonces, es lo que se está propiciando. Ya después que esto se aplique, pues va a haber otra vez una enorme falta de inversión en vivienda de renta, si no se subsidia. Y lo peor es que ni funcionan, porque también va a haber abogados que se den la vuelta y te van a hacer firmar un comodato por un lado y un contrato privado por el otro para poder cumplir Claro. con el trámite. Pero eso al arrendador le cuesta más trabajo porque son más trámites, porque es más complejo el desarrollo. Es decir, solo los arrendadores importantes que tienen un despacho dedicado a eso, entonces pueden atenderlo. La viuda o la señora que es la dueña de un edificio ya viejo, donde cobra la renta y más o menos cumple los requisitos fiscales, está perdida. No, bueno, y además es increíble que hagamos leyes que violan el propio espíritu de la ley, que sean leyes para todos y generales, y donde todos encuentren en las leyes la posibilidad de un beneficio. Pues sí, pero sabemos que esos son tiempos en que eso no cuenta. Celia Ortiz Medina, de Atizapán de Zaragoza, 71 años. Donde vivo es rentado. Con el dueño, de 89 años, siempre he tenido una excelente relación, pero como ya está grande, le dejó a los nietos el encargo de cobrar las rentas. Ya me agarraron de bajada. Primero me subieron 500 y luego 1000. Y además no me darán recibo. ¿Con quién podré ir ahí sí están violando la ley. ¿Con quién podré ir a quejarme? Soy una persona que no les da problemas. Tengo mi vivienda bien cuidadita.
no soy pensionada, a mi edad aún trabajo, pero ahorita la situación no es fácil. ¿Qué puedo hacer? Los nietos están acaparando todo. Alejandro. Pues yo creo que, bueno, primero, si tiene contrato, porque también lo que hemos visto o lo que se ve muchas veces que es la irregularidad, es que nunca se hace contrato. Entonces, tú no deduces, pero tampoco te van a dar recibo. Es más bien son como contratos a la palabra o contratos que no están bien hechos, sino simplemente casi en una servilleta. Pero yo creo que podría ir a la Procuraduría Social, que es la que se encarga, si no desapareció, la verdad existía, pero ya Sí, no sé exacto. si exista, que es la que se encarga como de este Así tipo de es. cuestiones de vecinos, ya muy particulares, la vida en condominio, todo este tipo de asuntos que quizá ahí podrían orientar. La Procuraduría Social se llamaba, o se llama. Pero, Así es. ¿y qué va a ganar ahí? Que la puedan, pues quizá asesorar, quizá algún abogado. Un abogado público, sí. Lo más que le van a lograr es que se quede ahí un mes más, porque el día que entren en pleito los dueños le echan a la calle. Pero la Procuraduría Social solo atiende casos de condominios. Además, creo que sí. Es exclusivamente. El problema de arrendadores y arrendatarios tiene que ser con otro tipo de abogados. Tiene que buscarse otro lugar donde vivir. Sí. No hay otra. Porque yo lo he visto en la zona donde vivo, que las papelerías tronaron. Porque llegan al restaurante y pagan 5 veces más de renta. Y los departamentos se fueron al cielo porque la zona se revaluó. Y la gente que tenía ahí 20 años viviendo y pagando puntualmente su renta ha tenido que salir. Porque llegan jóvenes que están dispuestos a pagar el doble de renta aunque tengan que compartir el departamento. Sí. Yo me iba buscando otro departamento. Sí, otro lugar donde esté más cómoda. Pero si tiene contrato, entonces busque con alguien que le pueda ayudar a hacer válido ese contrato, pero tiene que ser un abogado que le pueda apoyar para que le hagan válido el contrato y obliguen a estos vivales a que le den recibo. Pero mientras vaya buscando un lugar en donde no tenga que ver gente tan abusiva.